Interpolación se trata de cuando tiene uno cierta información, vamos a decir que tenemos una base de datos donde hemos capturado esta información, que puede ser cualquier tipo de información que yo tenga almacenada en una base de datos. Imagínense que he almacenado, por ejemplo, ¿no? Somos ingenieros, queremos analizarlo todo, ¿no? Ahora que está de moda lo que es ciencia de datos, sobre todo, estas técnicas nos sirven mucho. Porque imagínense que hemos colectado datos de temperatura durante el día. Ese puede ser un ejemplo. Puede ser otro que hayamos medido la velocidad del viento durante el día. ¿Cómo cambia la temperatura, por ejemplo, dentro de un área cerrada, ¿no? Por ejemplo, dentro de un automóvil, ¿cómo varía la temperatura durante el día? Podría ser una pregunta interesante. O cómo varía el clima dentro de una oficina y compararlo cómo varía afuera de la oficina, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden medir? Pueden ser variables biomédicas, pueden ser, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, puede ser la respiración, la temperatura corporal. Todos esos son informaciones importantes, ¿no? El clima en general, así es como se analiza. Y por eso es que podemos tener predicciones del clima, ¿no? Imagínense que tenemos toda esa cantidad de información y ahora imagínense que hemos perdido algunos datos, ¿no? Por ejemplo, tengo datos del clima cada hora, pero perdí el dato del clima de las 3 de la tarde. Nada más tengo datos de de las 8 de la mañana hasta las 2 y de las 4 a las 10 de la noche. Perdí la información de las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué puedo hacer para rellenar esa tabla con un dato aproximadamente como hubiese sido el original? Lo que hago yo es interpolar, suponer algunas cosas y después a partir de ahí poder hacer una aproximación a esa información perdida, de manera que otra vez tenga yo mi tabla completa. Eso es lo que sería interpolar. Es cuando perdemos información dentro del grupo de datos y la rellenamos con algún dato que yo considere el más adecuado. Esto se usa mucho, por ejemplo, también, además de los casos que ya les mencioné, podría ser música. Si tenemos música grabada o una señal de audio que esté perdida cierta parte del audio, se haya perdido en una transmisión, por ejemplo, al momento de recibirla yo puedo interpolar. Lo mismo puedo hacer con una imagen de televisión. Si he perdido cierta información, tengo algunos puntos ahí negros, ¿verdad? En la imagen, pues no lo voy a presentar así porque se vería muy feo. Entonces yo interpolo. ¿Ok? Quiere decir que agrego ahí algún color en ese punto que haga falta. No necesariamente lo voy a poner blanco o negro. Tiene que ser una apuesta por una suposición que yo considere que sea adecuada, ¿no? Y que me vaya, pues tal vez voy a poder, incluso pueda yo restituir la información como era originalmente sin ninguna pérdida. Ese sería el mejor de los casos. Y sí existen técnicas que pueden lograr aproximaciones casi perfectas de interpolación. Entonces, bueno, en esa cuestión de interpolar y conocer información perdida, hay muchas técnicas que se pueden utilizar. Otra de las estrategias que cambia su nombre a extrapolación es cuando la información que necesitamos está en el futuro. O sea que el punto perdido no se encuentra dentro de la base de datos que tenemos, sino que se encuentra más allá, en un punto en el futuro. Por ejemplo, tengo los datos de temperatura del día de hoy y quiero saber cómo va a ser la temperatura mañana. Puedo predecir el futuro dependiendo de las
de la historia, de los datos que yo tenga, con cierta probabilidad de acertar. Entonces, eso es importante. Y eso tiene que ver también, me acuerdo que mucha gente, ahora que está mucho lo de motivación y todo eso, chavos, cambiando un poco de tema, y que nos dicen, he visto pues en Face que hacen frases así como que tu pasado no te define, ¿no? Tú puedes cambiar como persona en este momento, ¿no? Y para el futuro, porque tu pasado no te define. Bueno, pues lo que sucede en el caso de extrapolación es de que el pasado sí te define. Entonces, hagan de cuenta que tenemos un historial de calificaciones de ustedes. Ajá. Puede ser una persona que siempre haya sacado 10, 10, 10. Desde primer semestre trae 10 de calificación. 9 y 10, 9 y 10. Entonces, si a mí me preguntan cuánto va a sacar de promedio en este semestre, pues yo digo, pues si siempre saca 9 y 10, pues va a sacar 9 y 10, ¿no? Es lo más probable. No quiere decir que estoy seguro de eso, simplemente estoy apostando a lo más probable. ¿Y qué tal un estudiante que venga siempre con 6, con 6, con 6 todos los semestres? Entonces, si me preguntan a mí, yo diría, no, pues este estudiante tal vez va a sacar 6, ¿no? O 7, no sé. Pero difícilmente yo podría decir que va a sacar 10 de promedio en este semestre si en sus semestres anteriores ha sacado 6 y 7. Ajá. Y obviamente que me puedo equivocar, pero tengo la mayor probabilidad de acertar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con la predicción del clima. Cuando se predice el clima, pues se va viendo cómo se van moviendo los frentes fríos, por ejemplo, en el mundo. Y se ve que obviamente esos frentes fríos pues tardan días, ¿verdad?, en llegar de un lugar a otro y se puede predecir cómo va a ir cambiando la temperatura en los siguientes días. Obviamente tengo probabilidad de acierto de mañana, por ejemplo, con la información que tengo hasta hoy, puedo predecir qué va a suceder mañana, con 80 o 90% de probabilidad de acertar. Puedo predecir qué va a suceder pasado mañana, pero con una probabilidad pues de 70%, 60%, 70% tal vez de éxito. ¿Puedo predecir el clima dentro de una semana? Sí, sí lo puedo predecir, pero con una probabilidad de acierto pues tal vez de un 50, 40%. Entre más me alejo, obviamente, tengo más probabilidad de fallar. Bueno, también esta información, ¿dónde más se utiliza? Por ejemplo, la utilizan los economistas en los bancos para predecir el valor del precio, el valor de las transacciones o el valor de cambio entre el peso y el dólar. Si yo puedo predecir que por ejemplo, el día de mañana el dólar va a subir, ahorita vale 20 pesos más o menos el dólar, 21, entre 20 y 21 pesos. Pero de repente hemos visto que se ha disparado. Si yo pudiera predecir que la próxima semana o que en 3 días el dólar va a subir a 25 pesos, ¿qué debería yo hacer, no? Soy un economista de esos financieros que siempre quieren ganar dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería yo hacer? Pues que si tengo 1,000,000 de pesos, mejor lo cambio todo a dólares. Lo cambio a todo a dólares. Y ya que haya subido el dólar, pues lo regreso a pesos. Obviamente voy a tener, si el dólar va de 20 a 25 pesos, pues tengo un 25% de ganancia, sin hacer nada. A eso le llaman especular, ¿no?, en los mercados. Pero fíjense que así funcionan. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que pueden invertir ustedes y comprar acciones de empresas tan prestigiosas como Facebook o Amazon? Cualquiera de nosotros puede comprar acciones en Facebook, en Amazon. Incluso ahora es muy sencillo hacerlo en Internet. Pero no voy a invertir en una empresa que yo vea que su historial no está creciendo. No está creciendo el valor de esas acciones.
Las acciones o bonos son como, es un papel pues que representa una parte de la empresa, somos como accionistas de la empresa. Si la empresa crece en valor, pues nuestros bonos o nuestras acciones crecen. Si a mí me venden una acción, por ejemplo, en 1,000 pesos y la empresa sigue creciendo, al rato eso va a valer 2,000 pesos, al rato va a valer 3,000 pesos. Pero hay un historial, ¿verdad? Hay una historia de cómo ha venido la Facebook, por ejemplo, cómo ha crecido en la bolsa de valores, por ejemplo. Ajá, o esté cotizando, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo analizo los datos y a partir de ahí tomo yo mis decisiones, ¿no? Si veo que la empresa va a crecer, pues yo invierto. Y si veo que ya se estancó o puedo predecir que debido a un suceso natural, por ejemplo, o no sé, alguna causa externa, esa empresa se va a ir a pique, ¿no? Por ejemplo, el titular de la empresa renunció y sabemos que él era el principal y era un gurú del tema, era experto, ¿no? Y yo digo, bueno, puedo predecir que sin ese gerente esa empresa se va a ir a pique. Entonces vendo inmediatamente mis acciones y salgo de la jugada y no pierdo dinero, ¿verdad? Ese es otro enfoque que le han dado a este análisis la gente que estudia finanzas y obviamente ellos no saben programar, pero les gustaría mucho que nosotros como ingenieros les ayudáramos para poder predecir cuáles son los mejores valores, ¿verdad? Ya sea interpolado o extrapolado, predecir el futuro, le llamamos extrapolación. Hay muchas técnicas, hay gran cantidad y todavía siguen surgiendo algunas estrategias que pueden mejorar dependiendo de la cantidad de información que tengamos. Mejorar, y dependiendo del sistema también, mejorar la predicción. Obviamente no todos los sistemas son predecibles. Los que son predecibles pues son los que tienen alguna cierta correlación dentro de su información. Pero hay otros sistemas que no son predecibles y decimos que son completamente caóticos, como por ejemplo el ruido blanco gaussiano, el ruido que tienen los sistemas electrónicos. Todos ustedes trabajan con sistemas electrónicos, saben que los sistemas electrónicos agregan ruido a las señales. Cualquier señal que pase por un transistor, una resistencia, va a ser afectada por el ruido. Y entonces ese ruido que se agrega ahí en particular le conocemos como ruido gaussiano, ruido térmico, y es completamente aleatorio. Ahí está muy difícil saber si la señal va a sufrir una modificación que la haga incrementarse o decaer. Es porque es completamente aleatorio, completamente caótico el sistema, es impredecible el futuro. Pero hay otros sistemas que son suaves, ¿no? Y que se pueden, cuando son suaves decimos que tienen cierta correlación y es más fácil predecir lo que va a suceder con esos sistemas en el futuro. Y ahí es donde nosotros podemos sacar alguna ventaja. Bueno, entonces esa es la explicación que yo les doy sobre lo que es la interpolación y lo que es la extrapolación. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura, la que estamos viendo aquí, se ve, por ejemplo, que si yo aproximo, aquí está marcado lo que es una función real que viene punteada, y una función cuadrática que intenta replicarla. Son dos funciones. Mi función real, que son mis datos, por ejemplo, medidos de temperatura, ruido, humedad, no sé. Es la punteada, línea punteada. Y yo, a través de una función cuadrática, o sea, una parábola, una parabólica. Bueno, parábola le llamamos, ¿verdad? Sí, parabólicas son las antenas, ¿no? Una parábola, voy a tomar 3 puntos de mi función que sí conozco. Como pueden ver, son los puntos azules donde choca exactamente mi función cuadrática con la función real. Pero hay un punto que está perdido, ¿no? Esta parte de acá de arriba, a lo mejor yo la voy a aproximar, la x3, en este punto. Obviamente se parece bastante a la original,
pero no es exactamente igual. Pero es una, digamos, una aproximación. Lo pude haber aproximado hacia abajo y no sucedió así, ¿verdad? Más o menos como que se está acercando, o sea, a lo que es el valor verdadero. Eso es lo que intentamos con estas aproximaciones cuadráticas. Puede haber aproximaciones lineales, aproximaciones cuadráticas. Hay nuevas técnicas de aproximación, por ejemplo, splines, que se está usando para el diseño de autos. Ya ven que los autos ahora, los autos nuevos son como muy ergonómicos, muy bonitos, ¿no? Como si les cae, como si estuvieran formados así por, ya no hay esquinas, ¿verdad? Son como suaves todas las variaciones dentro del auto. Son muy bonitos los autos. Ese tipo de autos, hace tiempo, yo supe que se están diseñando con estas técnicas de interpolación basadas en splines. Entonces, ustedes meten un auto feo y le pasan una técnica de interpolación de splines y les entrega un auto bonito. Eso es lo que pasa. Les suaviza. Si hay una esquina, la suaviza, por ejemplo, y lo hace todo como más bonito, se vea más ergonómico, no sé, más variaciones más suaves. Y ya depende de uno, ¿verdad? También si tú dices que eso está bien o no. Muchas veces son cuestiones de apreciación también, ¿verdad? Porque en el caso de los autos, pues no hay un ideal, ¿verdad?, al que nos estemos aproximando, sino simplemente que a la vista sea muy agradable. Entonces eso va cambiando el criterio y va cambiando las técnicas de interpolación. Obviamente imagínense la cantidad de dinero que gana el que diseña los autos en firmas como BMW o Ford o Chevrolet, que son muy comerciales. ¿Quién diseña los autos, no? ¿Quién diseña? ¿Y cómo le hacen? Pero es un trabajo que se hace pues también basado en estas técnicas de ingeniería y que obviamente me imagino que es un grupo de personas que no nada más son los técnicos que programan las estrategias estas, sino hay un grupo también de diseñadores, etcétera, ¿verdad? Una combinación ahí en el otro caso era que nos asociáramos con economistas y financieros, ahora nos asociamos con gente, por ejemplo, de diseño, que son expertos en diseño y nosotros expertos en las técnicas. Siempre es un equipo de ese tipo el que va a generar los mejores resultados, ¿verdad?, en el ámbito ya comercial. Bueno, pues espero les haya parecido interesante esta explicación sobre lo que son estas técnicas y vamos a ver obviamente varias de estas en lo que sigue, en las clases que siguen. Aquí está explicado lo que es la interpolación lineal. Quiere decir que vamos a usar una línea para unir los dos puntos. En vez de usar una parábola o una curva, yo puedo usar una línea recta. Si yo uso una línea recta, aquí por ejemplo entre x1 y x2, voy a predecir a x3 más abajo, ¿verdad? Hubiera tenido un poquito más de error. Entonces la parábola me da una mejor aproximación que una interpolación lineal. Aquí está el caso de una interpolación lineal. Tenemos una función roja y una línea verde. Conozco dos puntos, el punto A y el punto B son conocidos, así que ahí chocan tanto la línea como la curva original. Y después hay una diferencia, ¿verdad?, entre la línea verde y la línea roja. Esa pequeña diferencia, pues, es el error.